Bueno, en primer término, agradecer su presencia porque sé las horas y también lo he pasado en estos cursos. Así que son superhéroes desde ese punto de vista. Hoy vamos a compartir situaciones importantes de la patología renal. Y aquí tenemos siempre una duda, como decía algún residente. No sé si voy a derivar para el urólogo o al nefrólogo, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes tienen patología, pero tienen patología urológica. Hay muchas uropatías obstructivas en los casos de los ancianos y que muchas veces llegan porque es la única vía de llegar a nefrología, pero en realidad es un patrón obstructivo realmente. Y nosotros hablamos, y ustedes se acordarán del pregrado, los famosos síndromes renales. ¿Qué había? Hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, uropatías obstructivas, síndrome urinarios, etc. Y entonces, a partir de estos síndromes, ¿qué se ha visto en la atención primaria? Se ha dicho que muchas de las consultas son importantes aquí. Edema, un tema que se ve en la atención primaria, dolor lumbar, hematuria, proteinuria y alteraciones urinarias, del volumen urinario fundamentalmente. Eso es lo que se ha visto en diferentes estudios y luego se concluyó que efectivamente la nefrología a partir de la salud renal impacta en la atención primaria en el cuidado renal y cuando este paciente es derivado a tiempo, impacta en los costos. Y por eso que estos cursos cobran mucha importancia, no solamente en afinar el diagnóstico, en mejorar y ser, digamos, de manera rápida el tratamiento y diagnóstico, sino que también impacta en el sistema de salud. Si tengo un paciente con uropatía obstructiva, con próstata, probablemente me dañe el riñón y al final muchos de ellos llegan a diálisis, pero eso era prevenible. Y todos sabemos que hay que hacer despistaje de HBP en una persona mayor de 50 años. Ok, y entonces, de tal manera que muchas de estas patologías nefrológicas en la atención primaria tendrán que derivarse y no podrán solucionarse en la atención primaria por el nivel. La gran mayoría va a tener que derivarse para estudio fundamentalmente. Hace 2 años salió un manual de México interesante de nefrología en urgencias, que es lo que voy a compartir. Y básicamente hablaba de estas situaciones y que muchas de estas situaciones nos tendría que hacer recordar edema, pero si estamos hablando de urgencia nefrológica, tendríamos que descartar primero el tipo de edema, ¿cierto? O sea, no podríamos pensar que todo edema es renal, y eso ustedes lo saben claramente. Tenemos que descartar las otras causas de edema de insuficiencia cardíaca, edema de origen hepático, metabólico, nutricional, circulatorio por insuficiencia venosa y la característica final, el edema renal, que generalmente va acompañado ¿de qué? De proteinuria, la famosa orina espumosa. Si un paciente me dice tengo orina espumosa y bebe edema, tengo un porcentaje de 66% de probabilidad que sea renal. Si me dice, ¿me duelen los riñones? No, porque los riñones no duelen, ¿cierto? Por algunas características duele, pero en general no duele, que lo comentaremos luego. Y si ese paciente me dice, tengo algo de, parece que estoy orinando entre comillas sangre, aumenta mi probabilidad. Pero igual ustedes saben que la hematuria es o de origen renal, alta, o de origen urológica, de cualquier punto. Entonces, ¿qué nos sirve como examen auxiliar importante? Un examen de orina, ¿cierto? Para verificar esa situación. Bueno, iremos detallando algunas de las situaciones muy rápidamente para no cargar. Y en ese contexto, empecemos con hematuria, que es algo muy conocido. ¿Cómo definimos la hematuria? Más de 3 hematíes por campo. Esa es la hematuria microscópica, ¿cierto? La macroscópica, el paciente va a traer el frasco o va a traer algún indicio de que ha habido hematuria. Y hay una característica importante que ustedes saben y deben recordar. La hematuria que presenta coágulos, esa no es de origen renal. Esa hematuria es de cualquier parte del tracto urinario, uréter, vejiga, uretra, ¿cierto? Eso no es que sea un síndrome nefrítico, que sea un cáncer, etcétera, no lo es. Entonces, esta hematuria macromicroscópica, cuando ya vemos que la orina pinta, es decir, que tiene color hematúrica, ahí por lo menos hay más de 100 hematíes por campo. Ya no necesitamos ni siquiera, y eso ya se convierte en una urgencia,
¿cierto? Desde la atención primaria. ¿Qué más voy a hacer en la atención primaria con alguien que está sangrando? ¿Voy a hacerle citoscopía? No puedo. ¿Sí? ¿Voy a hacerle PSA y lo voy a reevaluar? Difícil. Entonces, lo primero que tengo que mirar es estabilizar a ese paciente. Hay sangrados continuos. Y esa hematuria con coágulos continuos es urológica, ¿cierto? Eso probablemente no sea nefrológica, pero igual ese paciente tiene que ser derivado a una urgencia o a través de medicina interna para que lo canalice a un sistema de urgencias y se vea el nivel o tipo de sangrado. Mientras tanto, ¿qué hacer? Si hay un examen de orina, me va a salir positivo, ¿sí? Tengo que derivarlo con hematuria de etiología a determinar, ¿cierto? Hay que ir hacia allá. Y si ese paciente lo veo pálido, anémico, hay hematurias que bajan la hemoglobina. Entonces tendría que estabilizar ese paciente. Si tengo posibilidad de transfundir, transfundo con un hemograma previo, obvio. Y si no, si hay inestabilidad hemodinámica, tengo que ir a estabilizarlo hemodinámicamente, ya sea con sangre o con cristaloides, ¿correcto? Entonces, esa hematuria nos puede llegar. En la atención primaria, básicamente en el serum, recuerdo, hay traumas, son traumáticas. Recuerdo mi serum que llegó en la madrugada a la posta, en la tarde unos chicos se habían peleado, ¿sí? Y entre los golpes y todo había habido trauma renal. Y ese paciente 2 de la mañana sangraba, y sangraba con coágulos, y era sangre prácticamente, es una hematuria traumática. 2 de la mañana no había movilidad, no había nada, poco complicado, pero básicamente hay que hacer el reposo, medir las funciones vitales y estar, como se dice, muy atento a la descompensación hemodinámica. Igual le colocamos una vía, gracias a Dios el cloruro estaba bien en esa época y nos quedamos tranquilos, porque si no hubiéramos estado con algún sobresalto. Y entonces ese paciente finalmente fue evacuado. ¿Y qué tuvo al final? Tuvo un trauma renal, no tenía ecografía, ¿no? Cuando llega, después me cuentan unos compañeros que tenía un hematoma más grande que el riñón. O sea, había sido una pelea fatal. Claro, así no te lo cuentan, ¿cierto? Y en ese momento no había signos externos de un hematoma o lesiones que en esa madrugada yo visualizaba. No veía. Dolor sí, tenía dolor. Y a la palpación había cierto dolor, pero me daba temor en realidad seguir palpando, porque algo sospechaba, pero no la tenía clara. Hoy tenemos la ventaja del POCUS, ¿cierto? Nuestros aparatitos que podemos visualizar pararenal, para nosotros es súper. En la visita médica ya lo usamos. Rápidamente nos dice, ¿hay uropatía obstructiva? No hay uropatía obstructiva. ¿Hay litiasis? No hay litiasis. ¿Hay tumores? No hay tumores. ¿Hay quistes? No hay quistes. Rapidísimo. Y si los riñones son pequeños, ese paciente con función renal alterada ya tiene insuficiencia renal. ¿Sí? Prácticamente algunos ya son condenados a los cuantos segundos a la máquina de diálisis y otros podemos todavía discernir con la insuficiencia renal aguda. Entonces esta hematuria es importante confirmarlo con los sedimentos urinarios, etcétera, que esté en reposo, pero esa es la no urgencia. Es la que viene y me dice, doctor, mi hija de cuando en vez parece que orina sangre, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer ahí? Un examen de orina para determinar si hay o no hay hematuria, ¿cierto? Más de 3 hematías por campo. Y la norma dice que tiene que ser en condiciones basales. Si es mujer, no debe estar menstruando, ¿cierto? Porque es un falso positivo. Se recomienda de 3 a 7 días alejado de la menstruación. Pero si es una urgencia, hay que ir, ¿no? Hay que ver la cantidad que tenga ahí. Hay glomerulopatías, sobre todo IgA o de Berger, que hacen hematurias intercurrentes asintomáticas. Es la clásica chica que llega con hematuria o el varón que llega con hematuria. La siguiente consulta no tiene hematuria, en 3 meses la trae la mamá de nuevo, tiene hematuria, pero asintomática. Entonces, ese paciente puedo pensar, en mi atención primaria no le voy a hacer biopsia renal, ¿cierto? Gracias a Dios está asintomática y tengo igualmente que poder derivar hacia un nivel superior para que pueda ampliarse el estudio. De cajón va un hemograma, un examen de orina y un perfil de coagulación, porque se ha visto que muchas alteraciones de la coagulación también hay influencia en el sangrado. Hay pacientes que pueden debutar así, pero si esos parámetros están normales, el paciente tiene que ser derivado para mayor evaluación. Entonces, esta hematuria la conocemos, muy conocida por nosotros, pero también hay un tema de falsas hematurias.
las pigmenturias que en un momento recuerdan ustedes en el pregrado. Medicamentos, hay medicamentos que nos dan un color como si fuera hematuria. La fenitoína, el metildopa, el metronidazol, muchas sulfamidas, la rifampicina, que es muy conocido en los programas, da una hematuria pero tirando para naranja, ¿cierto? Eso es muy reconocible. Pero de todas maneras el paciente no sabe y el paciente se asusta y dice que está teniendo este problema. Las hemorragias vaginales, que muchas veces hay este tema, algunos relajantes musculares que se puede dar y también en los alimentos, ¿no? Las remolachas, las zarzamoras, los pigmentos, las beterragas, ¿no? Ustedes se acuerdan, comían beterragas, iban al bañito y tenían un color medio raro. La tuna también es importante, que también se ve, pero no es una hematuria real, es simplemente el pigmento que tiene la fruta en ese momento. Y entonces la clasificación de hematurias, ustedes también la recuerdan muy bien. Ya comentamos que hay las causas de origen renal y hay las causas de origen urológico. Y del punto urológico empezamos pues desde el uréter, la uretra, ¿no? Y empezamos a ver causas, infecciones urinarias, litiasis, tumores y dentro de ellos algunas características importantes. Y tuberculosis es importante, tuberculosis renal. Ese paciente, la famosa tríade Colombino, la piúria aséptica, la orina ácida, que puede tener hematuria, pero con urocultivos negativos. El clásico paciente que llega 4 veces al mes por supuesta infección urinaria, o 8 veces en 6 meses por infección urinaria, o como 10 veces al año y es una infección, y como no tenemos más que el examen de orina, porque en muchos centros no hay urocultivo. Recuerdo que hice el cerebro en una zona alejada, no había urocultivo, solamente era el examen de orina. Y alguna era la sospecha clínica que el paciente tenía algunas molestias urinarias, pero que tenía hematuria en el sedimento y tenía leucocituria, ¿sí? Pero no podía ver el tema del urocultivo para ver si no había bacterias. Pero ya el hecho que iba 4 o 5 veces y no había tanta sintomatología, había que sospechar en otra patología, y que no simplemente es una infección urinaria y que va nuevamente a la consulta. Y las causas ya de hematuria nefrológica, llamadas no urológicas, pues ustedes ya conocen, están las famosas glomerulopatías. Esas glomerulopatías necesitan biopsia, necesitan otro nivel de atención. Entonces ahí sí es importante poder derivar al paciente. Hay algunas características que nos pueden diferenciar entre la hematuria glomerular con la hematuria no glomerular o llamada de la vía urinaria. Ustedes recuerdan en su pregrado, probablemente fue una de las preguntas de sus exámenes y no sé si se equivocaron en esa vez, pero esta vez ya no pueden equivocarse, ¿cierto? Porque ya son profesionales, ya tienen el paciente y lo único que tienen que hacer es recordar el momento y decir, había 2 tipos de hematuria. La hematuria macroscópica en la glomerular no se da mucho, pero también se da. La macroscópica se ve mucho más en la hematuria urológica. Los coágulos, ya le dije, no es una hematuria de riñón cuando hay coágulos. Esa característica tiene una sensibilidad del 90%. Es muy sensible para el diagnóstico. Digamos que la hematuria es muy uniforme en el tinte, ¿no? El pintado es un poquito más glomerular. Aquí casi no lo hay. Y bueno, si tenemos la capacidad de un laboratorio importante en la red de atención o dentro del centro que nos diga si hay cilindros hemáticos, ya está el diagnóstico. Cilindros hemáticos los vamos a ver obvio en la glomerular. No puede haber cilindros en el tracto urinario. La proteinuria no debería haber en la vía urinaria, pero muchas veces vemos en ancianos algún tipo de proteinuria, básicamente por otra patología. A veces hay diabéticos con algún grado de enfermedad renal diabética y que nos está marcando un poquito de proteinuria, pero no por ese momento, sino por lo otro. Pero hay 3 cruces, digamos, en el sedimento a la glomerular y se dice que no debería haber en la vía urinaria. Igual, si tenemos un buen tecnólogo o un buen ojo y vemos hematíes de formas diferentes, dismórficas, ya también colabora el diagnóstico mucho. Esto también tiene una sensibilidad del 85%. Cilindros y dismórficos, eso es glomerular. Tiene que ser derivado al área de nefrología
para poder descartar una glomerulopatía. Entonces, paciente con edema, paciente con proteinuria más hematuria, es nefrología para poder derivar a ese paciente a ampliar estudios. Y esos pacientes generalmente están hemodinámicamente estables, no tienen compromisos de signos vitales, por lo tanto pueden ser derivados tranquilos. Las mayores hematurias con baja hemoglobina y descompensación hemodinámica son estas, ¿no? Las urológicas. Y obviamente el síndrome irritativo vesical, esas molestias que tienen prácticamente es vía urinaria, y el dolor, vía urinaria, y cuando vemos pues la ecografía no tendría por qué estar anormal en la vía, y si vemos en la vía urinaria, ¿sí? La ecografía no ve más que la forma, tamaño y algunas características, no llega al parénquima, o sea, la ecografía jamás nos va a decir los glomérulos ni los tubulis, ¿cierto? Ustedes saben que no vamos a poder llegar ahí, si es que tenemos la ecografía importante. Hay varios algoritmos que probablemente ustedes también ya los conocen, pero el mejor algoritmo es el que uno lo puede construir. Y uno dice, tengo hematurias verdaderas y falsas. Las falsas hematurias o las pseudohematurias, ya me dijeron, son la de los alimentos, la de los fármacos o las llamadas las hemoglobinurias o las mioglobinurias. ¿Listos? O salen por ese lado. Y las otras, que son las hematurias prácticamente como confirmadas, me dijeron si hay cilindros o hematías dimórficos, esa es una hematuria glomerular. Punto. Se acabó el problema. Pero de repente no tengo dismórficos, pero tengo hematuria. Entonces, y si es un paciente que tiene patología urológica obstructiva, debe ir a un urólogo. Varón, más de 50 años con síndrome irritativo o síndrome obstructivos y con hematuria, hay que ver la primera posibilidad de hiperplasia prostática o descansar una patología neoplásica, ¿cierto? En un paciente mucho más joven, litiasis, ¿sí? Es lo más común que se tiene, pero la litiasis viene con mucha sintomatología. Hay momentos en que no lo hay, pero los cuadros generalmente ya debutan con algún tipo de dolor y eso es característico que ustedes también ya los conocen. Este es un grupo importante, más de 50 años o factores de riesgo. Tabaquismo, historia familiar. Hoy se dice que la obesidad también está muy ligada a ello. Este grupo es importante porque la presencia de cánceres de la vía urinaria va aumentando. Entonces, de tal manera que igual podemos derivar a urología o a medicina interna. Y cuando vemos la leucocituria, ya comenté, con el cultivo negativo y con una consulta frecuente de aparente infección urinaria, pues nos vamos a descartar tuberculosis renal, que es frecuente en nuestro medio, ¿no? Y ya poder establecer hacia los programas y también con los médicos que tienen que ver este tipo de patologías. Bueno, eso la vamos a pasar porque es otra de las situaciones que se va. Dolor lumbar, característico. Doctor, me duelen los riñones, ¿cierto? Los nefrólogos, la mitad de nuestra consulta es por eso. Y si es particular, mejor decimos, ¿cierto? Y como que nos quedamos calladitos, mejor no hay ese secreto, no hay que el riñón, déjelo ahí, ¿cierto? Y no es patología, en el 90% no es riñón. Es lumbar, ósea, muscular, tendinosa, y un montón de situaciones que se da ahí. Pero no les cuento que yo les he dicho, por si acaso. ¿Ok? Sigan mandando nomás al nefrólogo, ¿ya? Para no entrar en conflictos con los compañeros. ¿Y por qué? Porque vemos mucha derivación de la atención primaria. Dolor lumbar que te ve el nefrólogo, ¿no? Y entra el paciente en este porte, ¿no? Eso prácticamente no tiene nada que ver con el tema renal. Y depende, cuando usted en Serum, y ustedes van a ver gente muy mayor, de 70 años, o sea, que caminando, ¿no? Tranquilos, haciendo sus cosas, yendo a la chacra, caminando, haciendo actividades. Y cuando hacemos el Serum, cuando nos da 0 puntos, acá cerquita, sí vemos las lumbalgias, ¿no? Gente joven que está con cierta lumbalgia. Y entonces eso es importante tener en cuenta estas patologías. El dolor de espalda o de riñones. ¿Es lumbar? Pueden ser las dos cosas, y hay las dos cosas. El riñón solamente duele cuando pielonefritis aguda, ¿cierto? Ustedes saben, riñón agrandado, sensibilidad, fiebre y molestias urinarias. Esa es una característica que nos duele. ¿Cuándo más duele? El riñón poliquístico, que tiene quistes que se van formando y van ocupando espacio y la cápsula se va distendiendo y genera dolor. La tercera causa, y ustedes lo conocen, es el NM renal, justamente el tumor del internista, masa, dolor, ¿cierto? Por ahí, y hematuria, por ahí se van acordando,
Eso también es un riñón agrandado. Y el otro riñón es el riñón de depósitos, por mieloma, por ejemplo, o amiloidosis, ¿no? Esos son los riñones que más o menos están algo agrandados y que podrían producir dolor. Las demás patologías no duelen. Y obviamente una litiasis enclavada, pero no duele el riñón, lo que duele es el uréter o alguna posición donde esté y produce un dolor irradiado hacia la zona donde se encuentra el riñón, pero no es que el riñón esté doliendo, ¿cierto? Y entonces, desde ese punto de vista, tenemos que centrar en algo. Hay causas frecuentes de este dolor lumbar y muchos neurólogos lo clasifican en causas lumbares mecánicas y causas lumbares no mecánicas, como para ayudar a diferenciar. Obviamente las mecánicas ya sabremos, lesión muscular, ligamentos, traumatismo, fractura, problemas de hernias discales, sobrepeso, postural, etcétera, ¿cierto? Que es lo que tenemos que preguntar en la anamnesis al paciente o en el comportamiento, en su labor, en su trabajo. Entonces la historia clínica cobra mucho, porque si no hago esas preguntas, de frente voy a enviarlo ¿a dónde? A que le hagan la ecografía, ¿correcto? Y por eso quien pone un ecógrafo, o sea, la clientela está asegurada, ¿cierto? Porque lo vamos a derivar a todos, pero nos vamos a olvidar de mucha semiología que en el camino nos enseñaron y que la inteligencia artificial nos amenaza, ¿cierto? Pero la inteligencia artificial es una herramienta más importantísima, pero como médicos no podemos dejar de evaluar y examinar al paciente. Es un arte que para eso lo estudiamos y hay que seguir los puntos dolorosos y todo lo que ustedes manejan bien. Entonces, el dolor lumbar de causas no mecánicas, ahí está, las infecciones, las neoplasias, hay enfermedades reumatológicas con problemas sistémicos y que podrían reflejar dolor. Este es lo característico del dolor realmente cuando hay tipo cólico, ¿no? Ese dolor en el flanco, nunca es el dolor en el centro, siempre es o al flanco derecho o al flanco izquierdo y ustedes saben claramente la irradiación hacia dónde va, mucho va hacia la parte testicular, ¿no? Casi siguiendo el recorrido de un uréter, ¿cierto? Eso ustedes también lo conocen muy bien. Y eso es, por ejemplo, urológico básicamente, ¿sí? Cuando llega al hospital un cólico renal, no llaman al nefrólogo, llaman al urólogo, porque están asumiendo que hay un cálculo y van a ver la posibilidad de intervención, de litrotripsia, de extracción o algo, ¿cierto? Generalmente lo aborda ¿quién primero? Medicina interna, que son los genios, como siempre digo, discerniendo y viendo todas las patologías y tratando de derivar. Pero si esa litiasis o ese cáncer hace insuficiencia renal aguda, recién viene el nefrólogo a coordinar con el urólogo o a coordinar con el oncólogo, ¿sí? Porque a veces dicen, no, como tiene insuficiencia renal, no puedo entrar a sala. Falso. Pueden entrar a sala. Porque la patología renal es como cualquier patología, solo que en el posoperatorio sí el nefrólogo tiene chamba, porque tiene que asegurar de que eso no se descompense más o que revierta en la medida. Pero cuando ya está establecida, es complicado. ¿Qué es lo que vamos a ver luego? Desde ese punto de vista, hay algún diagnóstico diferencial del famoso dolor lumbar. Miren, hasta la parte digestiva puede producir dolor lumbar, pero irradiado. Hay apendicitis, hay oclusiones intestinales, pancreatitis, diverticulitis, que dicen me duele en la zona lumbar. Un aneurisma puede tener esto, ¿sí? Puede tener así, pero ustedes saben que hay otras características. La lumbalgia neurológica, que es la mayoría de la consulta, y simplemente poniendo en una camilla y levantando una piernita, tienen un montón de semiología ahí. Y ustedes eso lo saben bien, ¿cierto? O esos pacientitos que ya entran a la consulta arrastrando el pie. Y uno se da cuenta que eso no es emergencia nefrológica, eso es, o es neurológica o es alguna otro déficit diferente. Cuando hablan de dolor lumbar y se relaciona aquí mucho entre uro y nefro, tenemos al cólico nefrítico, a la pilonefritis, como les comentaba, y más raramente un infarto renal, ¿no? Que hay que ser bien piña para que nuestra atención primaria de salud debute un infarto renal. Lo hay, pero la tasa es muy baja. Y entonces también hay otras patologías que pueden simular dolor lumbar. De tal manera que es importante la anamnesis en este grupo de pacientes. Y nos vamos al otro punto que comentaba, la insuficiencia renal
¿Qué nos dicen los pacientes? Doctor, orino poco, ¿cierto? Si es mayor, uno se imagina que puede ser problema prostático obstructivo. Y si uno empieza a preguntar más, empieza, ¿no?, el pujo, el tenesmo, la disuria, y empiezan otras, y uno va completando lo que en su momento hacíamos en el pregrado, nuestros síndromes, ¿cierto? Para poder darle forma a nuestros diagnósticos. Pero habrán otros que digan, no puedo orinar. Esa es una alarma. Y hemos paciente anciano, porque es la mayoría que tiene este problema obstructivo. Pero ¿qué pasa si viene alguien de 20 o 25 años y dice, no puedo orinar, o dice, orino poco? ¿Cierto? Ya no voy a pensar que tiene un cáncer de próstata, ¿cierto? O que tiene una próstata enorme, inflamada. Es más difícil pensarlo, ¿cierto? ¿Qué se ha visto? ¿Qué se está viendo? Mucha gente va a los gimnasios y no se hidrata adecuadamente. Y la deshidratación hace como un efecto prerrenal, ¿cierto? Y ustedes saben que una causa de las insuficiencias renales son prerrenales. Entonces la deshidratación es una causa importante. Y muchos de ellos dicen, tomo mi Gatorade y todos esos suplementos que hay de contenido que está diseñado para aquellos deportistas o aquellos que tienen una pérdida para reponer, ¿no? Pero el que va una hora y con el tiempo que ustedes tienen, prácticamente los médicos van poco, pero mucha gente que va. Entonces, ¿qué estamos viendo en los hospitales? Rhabdomiólisis, que no se veía mucho, ¿no? Como si fuera un trauma, porque nos enseñaron que eso es para traumas, para lesiones grandes. Pero ¿qué está pasando? Que esta gente está viéndose deshidratada a hacer un hiperejercicio, a rutinas mucho mayores, porque parece ser que los instructores, ¿no?, la gente los training que están ahí, no manejan algunos conceptos como en otros países, ¿no?, que los trainers realmente manejan nutrición, manejan el tema economía de salud y también manejan el tema de la fisiopatología. No quiero ser infidente, pero hay un programa que se llama Esto es Guerra, algo así, ¿sí? Así ven, ya lo descubrí. También ven ustedes, ¿ven? Pero tienen que estar atentos, en televisión después, ¿ok? Entonces, dos chicos que se infiltraban esteroides, así bien, hicieron lamentablemente problemas de rhabdomiólisis con insuficiencia renal aguda. No sé cómo se llama eso, pero es una tablita que suben, bajan. Es una rutina que decían. Y puede ser que excedió y, bueno, fue un poco complicado el tema, pero hemos visto eso. Entonces, el hecho de tener una alteración en la orina, rápidamente nosotros tenemos que hacer la anamnesis 2 o 3 días atrás, verificar la hidratación y un examen de orina. ¿Sí? Ese examen de orina puede haber hematuria a veces asociado a estos grupos de pacientes. Y para recordar, el riñón tiene varias funciones, ¿no? He traído algunas de las 99 funciones que tiene. Una de ellas, ustedes lo saben bien. Cuando postulen a la residencia van a escuchar, me orino de miedo, ¿cierto? Entonces el riñón presente. Cuando postularon a la Universidad de Medicina, ¿alguien fue a orinar antes? ¿Cierto? Hoy se sabe que está ligado al plexo simpático y genera el emoción. Y por eso hay esas alteraciones. ¿Y qué decíamos? Disculpen la expresión, pero maricón, ¿no? Se orina. Decían, no, pero no es así. Es alguien que genera más campo emocional. Los psicólogos han avanzado mucho en la enfermedad renal y se dice que aquellos pacientes que tienen algún trauma no relacionados a superar algunas cosas, se está ligando a enfermedad renal. Interesante. Y están tratando, ven, un gen que se relaciona para ello. O sea, estamos en otra dimensión. Pero seguimos en nuestra dimensión aquí. Muchas de las funciones tienen que ver con la regulación de los electrolitos, con la regulación de la urea, la creatinina, la homeostasis, el equilibrio ácido-base, el tema de la hipertensión arterial, el tema del metabolismo del calcio-fósforo, etcétera, ¿cierto? Entonces, si pasa una alteración como la función renal aguda o crónica, se van a alterar todas esas funciones. Eso es lo que se va a alterar. Entonces ya no voy a poder depurar, ya no voy a poder eliminar sustancias tóxicas, por lo tanto los voy a encontrar alto en sangre. Y mi marcador más barato y costo efectivo, ¿cuál es? La creatinina.
ni siquiera la urea, porque la urea se altera con deshidratación, la urea se altera con hemorragia digestiva, ¿cierto? En cambio, la creatinina es más estable y depende del músculo, ¿ok? Y entonces hay una definición que la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Nefrología lo definió ahorita, que salió una guía en el 2023, aumento de la creatinina 0.3 en 48 horas, o el aumento de la creatinina 1.5 veces el basal, en la que se presume que estaba normal en los últimos 7 días. Y si no hay creatinina, ¿qué veo? Volumen urinario. Si es menor a 0.5 mililitros por kilo por hora en por lo menos 6 horas. Una definición que es más hospitalaria. ¿Por qué habla de una creatinina basal? Doctor, ¿y si no tengo la creatinina basal, qué hago? ¿Me espero 48 horas para hacer el diagnóstico? Y le digo, espérate, el doctor ha dicho 48 horas, no te mueras, nada, quédate tranquilo, que te hago el diagnóstico. No es así, ¿cierto? Y por eso sale la segunda definición, que dice 7 días que se presume 1.5 veces, pero igual necesito el basal. Entonces esta es una definición que ahora hay muchos papers que lo cuestionan y dicen, esto es una definición para hospital, porque cuando ingreso a un hospital tengo una creatina basal, ¿cierto? Entonces dice, no te preocupes, que tú en 6 horas tienes diagnóstico. ¿Por qué? Porque miden volumen urinario. Entonces un paciente que puede llegar a nuestra atención primaria, a una urgencia que tenemos en nuestra posta, en nuestro policlínico, y vemos que tiene un compromiso de patología. Y esto aplica a alguien que uno sospecha patología renal, ¿cierto? Porque si no, ustedes que han estado aquí mucho tiempo y no han ido al baño, ya tienen insuficiencia renal aguda, ¿cierto? Lo cual no es cierto. ¿Sí? Han estado más de 6 horas acá y entonces no es así. Entonces aquel paciente que viene diciendo, orino poco, no tengo un volumen, tengo molestias urinarias y de pronto hay esa sospecha, podemos observar 6 horas. Obvio que si no hay una complicación mayor, ¿sí? Porque si está desangrándose, va a priorizar, estabilizar al paciente y la diuresis va a quedar para después, ¿cierto? Entonces se dice aquí 0.5 mililitros por kilo por hora. Es decir, si yo peso 60 kilos, debo tener 30 mililitros en 1 hora. En 6 horas, 30 mililitros por 6 horas sería 180. Es decir, este paciente, si es menos de 180 mililitros en 6 horas, pues prácticamente yo sospecho esta patología. Estoy hablando de una posta, de un policlínico, no estoy hablando de un hospital, ¿correcto? Que es diferente, porque yo tengo las 2 herramientas a tener en cuenta, más una historia clínica electrónica, que probablemente tengo ahí las consultas y todo anterior que me guía mucho. Entonces hay definiciones importantes que probablemente son para el examen del residentado o para el MIR, etcétera. Pero en la práctica muchas veces la disminución del volumen urinario a esa tasa o una creatinina elevada ya nos da mucha sospecha que este paciente puede estar en la injuria renal aguda, independientemente de este concepto que voy a controlarlo en 48 horas. Si alguien de ustedes me dice, doctor, tengo 4 de creatinina, ¿qué hago? ¿Es agudo o crónico? Hasta ese momento no lo sé. Pero si está tranquilo, sin ninguna molestia, y empiezo a hacer una anamnesis y no tiene pérdidas, que es la causa más común de una insuria renal aguda prerrenal, por ejemplo, puedo decir que hasta puede ser un crónico. Entonces el paciente, como ven, necesitaría más evaluaciones. Y dentro de esas, la ecografía renal. Ustedes recuerdan en su pregrado que eso era clave, porque en una injuria renal aguda los tamaños renales se mantenían normales. En una enfermedad renal crónica, el riñón tendría a reducir tamaño, tanto corteza como médula. Entonces, ahí hay un parámetro. Ahí me ecografía mucho. Y entonces habrá algunos factores de riesgo para insuficiencia renal aguda, como la edad avanzada, la deshidratación, lo que acaban de comentar y es súper importante, el uso racional de antibióticos, ¿cierto? Porque hay muchos antibióticos nefrotóxicos, ¿sí? Y también el hecho de los diuréticos, ¿sí? Porque a veces uno ve un ligero edema y ya está dando furosemida, ¿no? Tengo un amigo farmacéutico que dice un experto, quiere bajar de peso, le da furosemida, baja de peso, pues, pero a expensas de volumen, ¿cierto?
Y entonces hay cardiopatías previas, neuropatías, hay muchas situaciones que es lo que nos enseñaron clásicamente. Pero queda un interrogante, ¿habrá más? Sí. Hay otras situaciones importantes como el paciente hipertenso, el paciente obeso, tiene un riesgo también de injuria renal aguda, los pacientes quirúrgicos. Este grupo es importante, los AINES, ¿cierto? Que es una costumbre, ¿no? Mucho AINE y la gente ya se automedica, ¿no? Ese es uno de los problemas y tenemos casitos de injuria renal aguda por AINES y casitos de enfermedad renal crónica por nefropatía intersticial por AINES. Y entonces, en la medida de lo posible, también la parte educativa del médico, ¿no? O sea, demos realmente, como decían, el uso racional de antibiótico y hoy día el uso racional también de analgésicos, ¿no? Que también es importante, porque no solamente el riñón está en juego, también está la vía digestiva. Muchos de ellos causan hemorragia digestiva, ¿no? Y entonces, y ahí también hay un tema de escalamiento, ¿no? Como comentaban. Bueno, hay características importantes dentro de las patologías. Una injuria renal aguda, generalmente, una característica es esto, oliguria, disminución del volumen urinario. En algunos casos ya muy extremos, anuria, ¿no? Menos de 100 mililitros. El edema, la disnea, la ortopnea. ¿Por qué? Porque no puede eliminar volumen, porque el riñón falló. Entonces el paciente tiene muchas de estas características a considerar. Y luego viene pues los complementarios, ¿no? Le pedimos el AGA, la creatinina, la urea, el potasio, el sodio, el cadmio, el zinc, el troncio, todo le podemos pedir, ¿cierto? Y todo va a estar alterado, porque el riñón, su chamba es esa, depurar, eliminar. Pero si está con falla, ya no lo va a eliminar. Por lo tanto, lo vamos a encontrar todo alto en sangre. Y por eso es que a nosotros nos basta una creatinina. Y de riesgo electrolitos, un potasio, ¿cierto? Que le da riesgo al paciente. El sodio también es importante, ¿no? Pero si tendría que elegir dos, es eso, porque me da riesgo, y ustedes lo saben, hipercalemia, sinónimo de paro, ¿no? Siempre, sobre todo los extremos. Y aquí es importante también la diuresis, porque si ese paciente logra orinar, todavía depura algo. No mucho, pero depura. Pero hay gente que no logra orinar nada. Y entonces esta máquina lo vuelve loco al médico porque pide y pide y pide análisis, lo que comentaban, ¿cierto? Y en otros países, como ustedes saben, ya existen como una especie de perfiles, ¿no? Perfil tal incluye 10 laboratorios, ¿no? Y luego ya hay que hacer la disquisición. Pero cuando estamos en el SERUM, en la atención primaria, no tenemos muchas cosas, entonces tenemos mucha clínica y por eso es la importancia del médico peruano cuando va afuera, porque es admirado por su semiología y son catalogados como maestros, ¿no? Entonces es importante no perder ese punto de la práctica clínica y también ver algunas características sobre esta versión aguda que ustedes se acuerdan. Prerrenal, renal y posrenal, ¿cierto? Lo clásico que nos enseñaron y en ese parcial todos sacaron buena nota porque era la parte de la medicina más bonita, ¿no? Decían, está bonito, ¿no? Prerrenal, renal, posrenal. Pero yo no entiendo si era bonito porque todos ustedes no quieren nefrología. A ver, cuéntenme, ¿cierto? No, ya después conversamos, seguimos avanzando. Y entonces, una causa importante del prerrenal, ¿cuál es? La depresión de volumen. Todo paciente deshidratado, riesgo de que injuria renal aguda. Ese abuelito que llega con fiebre, deshidratado, que no ha comido a la atención primaria, hay que hidratarlo, ¿cierto? Hay que hidratarlo a ese paciente. Obviamente vamos a medir funciones vitales, valorar el estado de hidratación, ¿cierto? Pero hay que hidratar a ese paciente. Igual vemos problemas cardíacos que van a disminuir, digamos, el gasto y va a ser menor volumen de perfusión efectiva. Y hoy tenemos algo importante que es el control. Sí, perfecto. Tenemos el control de los contrastes, ¿no? Que también es súper importante aquí, ¿no? Que se va a dar en este grupo de pacientes. De ese punto de vista salen algoritmos, como le comenté, prerrenal, renal y posrenal, ¿no? Entonces tenemos una gama de enfermedades renal, prácticamente todo lo que tiene que ver con el tema vascular, glomerular, intersticial. Entonces, glomerular, ¿qué es? Glomerulonefritis, ¿dónde? En una causa renal. Intersticial, ¿qué es? Parte del armamento de los nefronas, por lo tanto, nefritis tubulointersticial están aquí, ¿no? Las necrosis tubulares también están aquí porque tienen que ver con el parénquima
prácticamente renal y por eso también le llaman parenquimatosa. Y los postrenales son los obstructos que ustedes lo manejan casi perfectamente bien. Si bien es cierto, hay características que nos diferencian entre la aguda y la crónica, pues ya comenté algunos de ellos. Este riñoncito siempre va a estar fuerte porque los tiene a ustedes. Y este mecanismo que se va a dar por una hipoxia, por una isquemia, finalmente va a alterar los túbulos renales, va a producir todos los mediadores de inflamación y esta va a ser la que finalmente reduce la tasa de filtración glomerular. ¿Y qué pacientes yo sospecho que deben ir a una terapia de reemplazo renal? ¿Cierto? Yo sé que este paciente ya se va a derivar, pero habrá alguno que me exige de la atención primaria ya derivarlo. Ese paciente que tiene la diuresis muy baja o la anuria, ese paciente que tiene congestión pulmonar, que tiene un potasio alto importante, una acidosis metabólica importante, con encefalopatías, con una urea y creatinina muy elevadas, es importante. Entonces, no debemos esperar que el paciente se complique viendo las horas, que no llegue el resultado del laboratorio, etcétera, porque ese paciente que está mal probablemente le viene aquí el tema de lo que es o una diálisis y hay que prepararlo para ese tema en el camino. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero agradecerles a ustedes por su participación y estoy ya no para las preguntas y comentarios. Gracias.